oportunidad, ¿no?, al pastor que está en este lugar. Gracias, hermana. Oraremos, hermanos, así de pie. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Dios Todopoderoso. Señor, nos gozamos, nos alegramos en tu presencia. Señor, estos cánticos de gozo, de alabanza, de gratitud, Señor, para ti, delante de ti, Señor. Padre, llegue, Señor, este tiempo de regocijo a tu presencia, Señor. Bendito Dios, vamos a leer tu santa palabra. Señor Dios Todopoderoso, enséñanos tu palabra para nuestra edificación. Ayúdame, Señor, a comunicar tu mensaje. Señor Dios Todopoderoso, bendigas a tus hijos que están en tiempo de necesidad, de angustia, de aflicción. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Dios Todopoderoso, tu mano, Señor, sobre los enfermos. Señor Jesús, fuiste a la cruz por nuestros pecados, también por nuestros dolores y enfermedades. Santo Dios, Señor, tu sanidad sea, Señor, sobre todos los necesitados, los enfermos, Señor. Bendito Dios, danos victoria. Señor, a veces pasamos tiempos de prueba, de tribulación, de tentación. Dios Todopoderoso, en ti confiamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Aplaudamos al Señor, bendigan su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Asiento, hermanos. Gracias, hermano. Asiento, hermanos. El libro de Romanos, el capítulo 13, 10 más 3. Romanos, el capítulo 10. A los hermanos, amigos que vienen por primera vez, el Señor los bendiga, muchas bendiciones. Si no tiene un lugar donde congregarse, reunirse, haga de este lugar su casa. Puede estar con nosotros, con la iglesia. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén. En este momento es un tiempo muy especial para Bolivia. Como dicen en el kilómetro cero, seguramente en este momento Luis Arce Catacora y David Choquehuanca están tomando posesión. ¿La Biblia habla sobre eso? Recuerden que hemos dicho, la Biblia está por encima de cualquier ley humana. Primero la Biblia y después las leyes. Todo ser humano, todas las naciones, todos los gobernantes deberían conocer la Biblia. Eso deberían hacer. Leamos Romanos, el capítulo 13, versículo 3. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4. Porque toda autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, el versículo 4. En el momento que una autoridad de cualquier instancia
nacional, departamental, local, como las alcaldías, el momento que toma el lugar, se constituye en servidor de Dios, no en hijo de Dios, en servidor de Dios. Entonces, todo gobernante debería saber eso. Se le puede, como dicen, se puede madrugar a Dios, se puede tomar delantera a Dios. No, jamás, nunca. Porque se hablaba, se decía que el día sábado iban a ir a Tiwanaku para pedir permiso a la Pachamama para tomar autoridad y gobernar Bolivia. No va a ser así, sino cuando llegue el señor Evo Morales, entonces va a ser en su tierra. Y resulta que el día viernes, temprano, lo hacen. No tengo idea por qué, pero pienso que querían madrugar a los hermanos que oran, ayunan. Parece así, porque muchos hermanos el día viernes declararon tiempo de oración y ayuno. Pero no se puede tomar la delantera a Dios. Y por otro lado, toda autoridad es servidor de Dios. No importa de qué partido sea, no importa cuál sea la ideología, sea de la izquierda, de la derecha, centroderecha, centroizquierda, sea republicano, sea demócrata, sea conservador, no interesa. Cuando Pablo escribe esta carta y cuando Pablo dice, toda autoridad es instituida por Dios y la persona que toma esa autoridad se constituye en servidor de Dios. Entonces significa que el presidente de Bolivia y todo su cuerpo que va a colaborar en el gobierno, los asambleístas, tanto diputados, senadores, todos ellos, autoridades de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, todos ellos se constituyen en servidor de Dios. Y si no lo hacen, deben prepararse para presentarse en el gran trono blanco, el juicio final. Porque dijimos, van a dar cuenta a Dios conforme a la Santa Escritura. Eso dice. Hasta ahí. Entonces, si ustedes tienen comunicación con alguna de las autoridades, díganles eso. Si alguno puede contactarme con el señor presidente que va a hacer o ya está haciendo, entonces yo estoy dispuesto a leer este pasaje. Debe saber eso. Debería pedir permiso para gobernar a Dios, no a la Pachamama, no a la creación. ¿Cómo llegó al gobierno? ¿Cómo está llegando al gobierno? Por el voto del pueblo. Y los que han votado también son responsables. El Evangelio de Juan, hasta ahí. El Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 46. Decía, me olvidé, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, el capítulo 13, todo el libro de Romanos,
El gobernante, el emperador, era Nerón. Tirano, déspota, extravagante, perseguidor de la iglesia. La historia dice que quemó Roma para echar la culpa a los cristianos. Bajo su autoridad murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Pablo fue ejecutado. Y Pablo dice de Nerón, es servidor de Dios. Tremenda responsabilidad, tomar autoridad. Grande responsabilidad. Capítulo 5, el Evangelio de Juan, versículo 46. Dice la Escritura, Jesús dice a los judíos, porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Entonces Jesús, cuando los judíos le dicen, ¿cómo quebrantas el día de reposo? ¿Cómo te haces hijo de Dios? ¿Cómo dices que eres igual a Dios? Entonces Jesús responde. Eso hemos dicho a partir del versículo 30 hasta el final, hasta el versículo 47. Y Jesús dice, ustedes que dicen que escudriñan la Escritura, ustedes dicen que leen la Escritura, y ustedes que piensan que tienen vida eterna en la Escritura, hacen bien. La Escritura da testimonio de mí, dice Jesús. Y al terminar ese discurso el Señor dice, Moisés escribió de mí. Y nos preguntamos, ¿qué escribió Moisés de Jesús? ¿Qué escribió? Entonces vamos a ver eso. ¿Qué escribió Moisés? El capítulo 3 de Génesis. Vamos al libro de Génesis. El capítulo 3 nos habla de la caída de la primera pareja humana. Cayeron en pecado, desobedecieron a Dios. Y la Escritura, la palabra precisamente, Pablo en la carta a los Romanos dice, por el pecado de Adán y Eva, el pecado pasó a toda la humanidad, a toda la humanidad. Nosotros, dice David, hemos sido concebidos en pecado. Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, entonces el Señor, como pastor, desciende al huerto de Edén y busca a Adán. Va a visitar a Adán y dice, Adán, ¿dónde estás? Dice Adán, estoy desnudo. No puedo presentarme ante ti. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Le pregunta, el capítulo 3, el versículo 11. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y Adán dice, la mujer que me diste, ella me dio. No fue capaz de reconocer su falta. Así somos los seres humanos. No somos capaces de reconocer la falta. Siempre echamos la culpa a alguien. Toma un vaso, se resbala, se cae
el piso es de cemento, se hace pedazos. Y dice, ¿qué pasó? Se me cayó. No dice, hice caer. Entonces Adán, el versículo 13, el Señor, Dios Todopoderoso, pregunta, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hiciste? Y la mujer dice, la serpiente. Parece que dijera, ¿para qué creaste a la serpiente? La serpiente, Señor. Versículo 14. Entonces Jehová Dios se dirige a la serpiente. Leamos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No le pregunta Dios a la serpiente que está ahí encarnado el diablo, Satanás. No le pregunta como a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Como le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? Sino el juicio es en forma directa. Maldita serás. Satanás ya ha sido juzgado. En el libro de Apocalipsis entendemos, dice, que no ese tiempo, cuando el Señor lance al lago de fuego, no hay juicio. Lanza directamente, porque aquí en Génesis ya está el juicio. Maldita serás. Y el versículo 15. Dios es quien pone, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo 15, los estudiosos de la Biblia llaman el protoevangelio. Proto quiere decir primero, evangelio, buenas noticias. La primera noticia de la salvación para la humanidad. Y es interesante, le dice la simiente de la mujer, no es la simiente de Adán, es la simiente de Eva. Y simiente aquí quiere decir semilla, esperma. Y no de Adán. Entonces dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Pisar a la serpiente, a Satanás, el diablo. Eso sucedió en la cruz del Calvario. El Señor fue crucificado, murió, fue sepultado, hasta ahí. Veamos otra vez el versículo 15. Y tú, dice Dios a Satanás, a la serpiente, tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesús fue a la cruz, murió, fue sepultado, Satanás, el diablo,
hirió en el calcañar. Pensó que había vencido al Hijo de Dios, que no iba a haber salvación para la humanidad. Pero cuando el Señor resucitó, Satanás fue aplastado. El juicio de Génesis 3:15 se cumplió. Entonces Moisés escribió: la salvación por medio de la simiente de la mujer. Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Ahora, ¿cómo que puede tener Satanás su simiente? ¿Que tiene hijos? ¿Tiene descendencia? Por supuesto que no. Evangelio de Juan, márquense Génesis 3, es fácil de encontrar. El capítulo 8, Evangelio de Juan. Cuando habla de la simiente, de la descendencia, de la serpiente de Satanás, está hablando del mismo Satanás, los demonios y todos los que siguen los pasos de Satanás. Terrible. Juan capítulo 8, versículo 44. Tienen: vosotros, dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces la simiente de Satanás, mismo Satanás, los demonios y toda la gente que sigue a Satanás. Está claro, ¿no? Entonces allí se anuncia el Evangelio. Satanás trata de tomar delantera, de tomar ventaja. Entonces, el capítulo 4, nosotros sabemos la historia. Adán y Eva son echados del huerto de Edén. Tienen hijos. Un hijo llamado Caín, el otro llamado Abel. Entonces, como hay enemistad y la salvación viene por la simiente de la mujer, entonces usa a Caín y Caín se deja usar. Mata a su hermano. Seguramente Satanás haya pensado que venció a Dios, que no hay salvación para la humanidad. Debemos decir que los hijos de Adán no solamente fueron 2, sino muchos hijos y muchas hijas. La simiente de la mujer era Abel. Por eso Caín mató a su hermano, por obra de Satanás. Y pensó que había vencido. El capítulo 4, versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios levanta la línea a través de Set. Su hijo Enos, de Set. Enos, hijo de Set. A partir de esta generación se comienza a invocar el nombre de Dios. El capítulo 5 es la descendencia de Adán. Son nombres y nombres. Y uno dice, ¿por qué esos nombres? Parece que no tuviera sentido, ¿no? Es que Dios dice, de la simiente de la mujer se levantará el Salvador. De la simiente de la mujer viene el Hijo de Dios. Entonces, por esa razón, aquí la lista. Ustedes lean en casa y van a encontrar muchas bendiciones, detalles que traen edificación. Entonces habla de Adán. El versículo 32 del capítulo 5 termina en Noé. La maldad se multiplica. Satanás sigue luchando. Entonces viene el juicio, el diluvio. Y Satanás haya pensado que está en victoria. Pero no fue así. Entonces Noé, su familia, son salvos. Entonces, el capítulo 10 habla de la descendencia de Noé. Por esa razón aquí se repite, porque la simiente de la mujer continúa. Por eso esa lista. A veces uno lee la Biblia y dice, ¿qué es esto? Entonces, el capítulo 11, versículo 10, nos habla de la descendencia de Sem, el hijo de Noé. Y hay una lista otra vez de nombres de la descendencia de Sem. Y el versículo 32 termina en Taré. Continúa con la lista de la descendencia, de la simiente de la mujer. El capítulo 12. Entonces, en el capítulo 12 se muestra con claridad la simiente de la mujer. Este capítulo 12, versículo 1, 2, 3, 4, se llama el Evangelio transcultural. El Evangelio a las naciones. Debemos leer rápidamente. El tiempo corre, dice el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición, la salvación viene a través de la descendencia, de la simiente de Abraham para todas las familias de la tierra. El Evangelio, la salvación. Por eso llaman estos versículos el Evangelio, la misión transcultural. El Evangelio se va haciendo más clara, más claro. El mensaje evangélico. No tenemos tiempo para leer. Entonces, Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a ser grande. Y hay versículos que siguen después. Dice, en tu simiente va a ser bendita la tierra. Y Abraham no tenía hijos. Su esposa
Sara era estéril, no podía tener hijos. Entonces la esposa piensa, dice, si Dios nos ha prometido hijos, no debe ser a través de mí, dice Sara. Le entrega a su sierva y dice, Abraham, ten hijo con mi sierva. Y así vamos a tener descendencia. A veces pensamos que podemos ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Él es todopoderoso. Entonces Dios le dice, no, Abraham, ¿qué has hecho? Sara, tu esposa, te va a dar un hijo. Abraham tenía 100 años. Sara, su esposa, 90. Y Sara da a luz, tiene un hijo, a la edad de 90 años. A esa edad una mujer no puede tener, imposible. Pero Dios es Dios todopoderoso. Nació Isaac. Y dice, en Isaac va a ser bendita la tierra. Isaac tiene 2 hijos. Esaú, Jacob. Y Dios dice, Jacob es la simiente. Esa línea, la simiente de la mujer, desde Génesis 3:15, sí, continúa. Ese es el propósito del Pentateuco. Porque la Biblia habla de la salvación de la humanidad. Es el amor de Dios por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Leamos Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Aquí, Jacob da su bendición, profetiza sobre sus hijos, sobre los 2 hijos. Y aquí muestra la línea, la descendencia, la raíz por la cual iba a venir el Salvador. El versículo 8. Judá, dice de Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, en su sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de leche. Me atrevo a decir que iba a ser posiblemente la raíz, la línea, la descendencia, la simiente, Rubén, el primogénito de Jacob. Pero Rubén cometió un error grande y su papá le quita la primogenitura y escoge a Judá. Por eso a Jesús se le dice león de la tribu de Judá, porque aquí lo dice. Dice Judá con su cetro. Está hablando del reinado. Y así termina el libro de Génesis. Entonces el pueblo de Israel, el Señor Jesús, a la mujer samaritana le dice, la salvación viene de los judíos. Entonces Israel es el pueblo escogido de Dios. Es la simiente por la cual iba a venir, vino el Señor. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 1.
Espero que estén entendiendo. Está claro, ¿no? Entonces, antes de leer Lucas, Mateo, en el primer capítulo, presenta una lista, la genealogía. Lucas también, pero no son iguales. Entonces, esa lista en los evangelios de Mateo, Lucas, están ahí porque traza la línea, la simiente de la mujer por la cual vino el Señor Jesús. Como viene de la mujer, es promesa de Dios hecha en Génesis, por eso a Jesús se le llama el hombre de la promesa. Por eso se lo llama Hijo del Hombre. Jesús fue en su ministerio terrenal Dios hombre, no hombre Dios, sino Dios hombre. Y vino de la mujer, nació de la Virgen María. No participó José, es por obra del Espíritu Santo. Por eso Dios le dice a la mujer, a Eva, de tu simiente, y no la simiente de Adán. No fue así. Lucas, el capítulo 1, versículo 30. Pero debemos leer el versículo 26-27. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, de esa manera se cumple la promesa que Dios hizo a Eva en Génesis 3:15. Tu simiente pisará la cabeza de la serpiente. Y fue así. Esa línea genealógica, la simiente de la mujer, en el Antiguo Testamento, esa línea estaba bien trazada. Y los judíos no podían entender. Eran maestros de la ley. Escudriñaban las Escrituras casi todos los días. No pudieron entender. Nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos toda la Escritura, toda la Biblia. A veces nos equivocamos, buscamos cosas que no se debe buscar en la Biblia. Nos ocupamos en otras cosas. Las otras cosas se pueden conseguir y son pasajeras, temporales. Porque hoy la iglesia mira las cosas de la tierra, quiere prosperar, quiere tener casas aquí y allá, auto para cada hijo. Pero no mira la eternidad. Jesús vino para darnos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todos sean ricos
¿Así es? No. No. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio. Porque cosas materiales se puede tener y Dios ya nos dio. Si se acuerdan, las primeras veces que estuve aquí ya les dije, la bendición material, prosperidad ya está dada en el libro de Génesis, el capítulo 1, para toda la humanidad. Eso se puede alcanzar. Si uno quiere tener casa, trabaja duro, se esfuerza y tiene. Pero la salvación no es por obras, es solo gracia de Dios. Nos pondremos en pie y oraremos. Y oraremos por nuestro país también. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros los bolivianos. Si hay alguno en esta mañana, en este mediodía, esta tarde todavía no es, mañana todavía, quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Jesús es el único que puede perdonar pecados. La salvación no es por obras, es solo amor de Dios, gracia de Dios. Si alguno quiere pasar aquí adelante, puede hacerlo. Dios Todopoderoso, gracias por tu santa palabra. Hoy nosotros tenemos la Biblia toda escrita, Señor. Ayúdanos a entender tu mensaje, Señor, tu palabra, tu amor, Señor. Dios Santo, gracias por el perdón que nos has dado. Tenemos salvación los que hemos aceptado a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora a permanecer en tu mensaje, en tu palabra, en la fe, en tu amor, Señor.